Cristina Leira, Construyendo Puentes. Estamos aquí en el episodio número 9 con nuestro segundo invitado especial, Fernando Zaretti, un coach neurobiológico que nos dará su perspectiva de la confianza. Confidence Creator de Heather Monahan. Vamos a ir transitando todos y cada una de las secciones del libro con la perspectiva de Fernando. Bueno, hoy estamos empezando el episodio número 9 de esta serie que me ha ayudado tanto a crear mi confianza, especialmente en la parte de estar en la parte digital, en la parte no en vivo, como estaba acostumbrada toda mi vida, sino que, bueno, hablar con una cámara, pero en la cámara está relacionándome con, ahora sí, uno a uno, y con un invitado muy especial, Fernando Zaretti. Fernando, gracias por estar en este episodio que es, bueno, como decía, es crear nuestra confianza. Y el libro de Heather Monahan, Confidence Creator, no es nada más que para las mujeres, porque en realidad la confianza es para tanto hombres como mujeres. Y en el caso de tenerte aquí en este episodio es para mí muy especial porque no solo sos mi coach, sino que también, bueno, eres obviamente coach neurobiológico, coach internacional con especialización en coaching neurobiológico, también estudios en ciencias biológicas, actor nacional, estudios en cine, en cinematografía, en fin, tienes tanto, además haces también talleres y retiros y bueno, tantas cosas más que quiero seguir aprendiendo de ti y por eso es tan importante tenerte como la voz masculina de cómo es la confianza, la creación de la confianza. No es nada más que para mujeres, es para todos los seres humanos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar aquí en este episodio y mi segunda entrevista en vivo. Así que tuvimos que cortar antes de esto porque me estaba trabando con la lengua y Fernando me dijo, por favor, Cristina, tranquila, incluso los errores son parte de la vida, ¿no? Y entonces aquí estoy construyendo mi confianza en la cámara y sí, cometo errores y no los voy a cortar, los voy a dejar para que sean parte de la documentación de lo que nos pasa cuando estamos frente a una cámara y tenemos voces internas que dicen, ay, dijiste eso, no, no lo digas, porque está siendo grabado. Así que bueno, Fer, ¿nos querés contar un poquito de qué es tu trayectoria a nivel profesional? Bueno, en principio, muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo este momento que sé que es muy importante para vos y que es muy interesante además lo que transmitís a través de este hermoso libro, ¿no? Y bueno, en relación a mí, es mucho más simple de lo que por ahí que quizás se pueda creer, que es simplemente como todos tenemos en algún momento de la vida un quiebre en el que, nada, yo digo los quiebres son como Y en la vida, ¿no? Como desviaciones en el camino, y uno elige, y uno hoy es el resultado de la elección que tomó ayer. Entonces, de alguna manera, hoy soy eso. Y la decisión que fue ayer fue ponerme elegir este camino de una perspectiva diferente frente a la vida, ¿no? Poder empezar a tener otros matices, salirse de las certezas, cuestionar las creencias, cuestionarse uno mismo, poder de autoobservación y todas estas herramientas que vamos juntando en una cajita, como me gusta a mí decir siempre, y después ir aprendiendo de a poquito a usarlas y eternamente aprendiendo a usarlas, ¿no? Porque no paramos de aprender nunca. Y creo que en ese aprender y reaprender en la utilización de esas herramientas, justamente es con la creación de confianza, ¿no? Confianza en uno mismo, confianza en que las cosas muchas veces, aunque parezcan muy duras, tienen que suceder y depende de la perspectiva con que uno las pueda observar, es el resultado que uno puede obtener. Así que un poco me parece que se trata de eso, ¿no? Después mi formación académica y demás no es muy relevante, me parece. Muchas gracias, Fer.
Bueno, justamente la parte de la confianza es, cuando nosotros hablamos en forma semanal, es tan interesante porque la confianza no tiene nada que ver con la apariencia física, no tiene nada que ver con la parte académica, con la formación profesional, porque uno puede tenerlo todo eso, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver incluso con tener una hermosa familia. Uno puede tenerlo todo eso y tener un nivel de confianza muy bajo, ¿verdad? Y en este libro, que interesante, porque yo me encanta leer libros, pero este libro me llamó mucho la atención porque hace un viaje a través de cómo se va creando la confianza. Y la autora lo separa como en 7 secciones. Y la primera empieza con qué es la confianza, ¿no? Y entonces ella hace una reflexión de que, bueno, la confianza es como un músculo, que uno lo tiene que ir desarrollando. Y habla de los superpoderes, qué es lo que uno lo identifica como único y qué es lo que te hace el llamado a seguir lo que querés en la vida. Y yo me puse a pensar que a mí justamente lo que me encanta son los libros. Y mi superpoder ha sido toda mi vida leer, 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 obviamente, ¿no? Rodeada de libros, leer, leer y leer. Y eso es lo que me ha definido que me encanta escuchar diferentes voces y aplicarlos a mi vida. Desafortunadamente no los he aplicado todos. Por eso es que empecé tarde muchas de las cosas de mi vida, pero no importa, tarde pero se empieza igual. Entonces ahora estoy llevando mi superpoder al siguiente nivel, que es aplicar mi superpoder de leer tanto y de hacer síntesis para poder compartirlo a la gente que no tiene esos recursos para leer lo que he leído, con enseñanzas, con clases y demás. ¿Cuál sería, en tu caso, tu superpoder que has descubierto a lo largo de los años y cómo has llegado a descubrir cuál era tu superpoder? Eh, a mí me parece que mi superpoder es la escucha, la autoobservación eh, y, y la curiosidad también. Mm, sí, me parece que en la autoobservación está eh, el poder correrse muchas veces de estas creencias que hacen que tengamos que decir, yo soy coach no sé cuánto, yo soy licenciado en no sé dónde, ¿no? Como buscar esa confianza a través de estos títulos o de ese deber ser, digamos, ¿no? El deber ser ante la sociedad, que tiene que ver solamente con creencias, básicamente que hay que ser de determinada manera, hay que ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor alumno, y de esa manera lo único que estamos buscando en realidad es ser aceptados. Entonces, pero cuando uno se descubre que la aceptación comienza con uno mismo, lo demás se va diluyendo. La autoobservación tiene que ver con poder encontrarse en esas trampas de repeticiones, de modelos, de creencias. Insisto en las creencias porque me parece que es un tema fundamental para poder obtener esta confianza, digamos, poder correrse de esas creencias que en general son limitantes, ¿no? Así que sí, me parece que mi superpoder es la escucha primero, y la escucha la descubrí hace muchísimos años, bueno, muchísimos años, hace muchos años. Yo trabajaba en relación de dependencia todavía, y me resultó curioso que yo atendía, era encargado de un negocio, digo, de una tienda, y que la gente venía sin conocerme y me empezaba a contar sus problemas y sus cosas. Me acuerdo que tenía una de mis compañeras de trabajo, me dice, yo no puedo creer que venga la gente y te cuente esas cosas, porque ella escuchaba. Y yo dije, bueno, esto tendrá que ver con algo, tendrá que ver con un llamado que uno tiene, o quizás con un propósito, ¿no? Y ahí me empezó a dar curiosidad eso y dije, bueno, voy a ir por ese lado, porque sentía como una actitud de servicio, ¿no?
Y la curiosidad me hizo también ir hacia ese lado, digamos, empezar a investigar, a leer libros, más que nada eso, digamos, ¿no? Concretamente, a leer libros sobre esos temas y demás. Y así se me fue abriendo camino, independientemente de otros quiebres que he tenido no tan saludables como ese, que lamentablemente yo siempre digo, estar despierto lo más posible para no caer en un quiebre dramático en nuestras vidas y que eso haga que lleguemos a esa disyuntiva donde se abren los dos caminos, ¿no? Eh, Así que me parece que es un poco por ahí que viene. Gracias, Fer. Y definitivamente es muy importante encontrar qué es lo que nos identifica, porque a veces uno piensa que es el superpoder y después a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que si no lo aplicás, por ejemplo, leer libros, si no lo aplico, se quedó en esto, acá arriba. Cuando empecé a darme cuenta que lo quiero compartir, que es en tu caso como lo que vos decías, el escuchar, el llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y el aplicarlo, aplicar tu superpoder para el servicio, como vos decís. Para alguien que no lo haya encontrado, ¿cómo puede, suponete alguien que en este momento está escuchando y dice, bueno, ¿qué es eso de superpoder? Nunca lo escuché, que yo no soy la Mujer Maravilla. O sea, ¿cuál es el superpoder? ¿Cómo hace alguien que nunca estuvo expuesto al concepto de un superpoder o de lo que lo hace único? ¿Cómo hace esa persona para encontrarlo? ¿Qué te parece? Y a mí me parece, en principio, que llamarle superpoder uno le puede llamar ahora, pero en su momento a mí cuando yo veía que la gente me contaba sus cosas, no lo veía como un poder de escucha que yo tenía, simplemente me dio curiosidad. A mí me parece que es importante estar atentos a uno mismo, a lo que pasa en nuestro cuerpo, a poder leer nuestras emociones. Fundamentalmente eso, estar lo más despierto posible. ¿En qué quiero decir cuando digo estar despierto? Me refiero a poder correrse de esas rutinas que nos tienen como hipnotizados en nuestro día a día, ¿no? Y además poder observarnos en el presente, que esa es la clave. Poder entender que lo único que existe y lo único que sucede, sucede y existe en este momento. En este momento no existe ninguna otra cosa que esta conversación que estamos teniendo. Sí. Y en este momento ni vos ni yo tenemos ningún problema. ¿Sí o no? Totalmente. Es más, te voy a agregar, ¿sabes cuándo me equivoco? Cuando no estoy en este momento. Cuando estoy pensando, lo que voy a Exacto. decir va a sonar estúpido o no puedo creer que estoy por preguntar esa cosa tan boba. O sea, cuando tenés esas cosas que no estás en el momento, es cuando uno realmente se equivoca. Pero si estás viviendo en el momento, todo es perfecto, porque te sale del alma, del corazón y es en el momento. Es así. Y entonces me parece que cuando uno, primero en la autoobservación, uno puede descubrir un montón de cosas. Luego, la autoobservación también tiene un dejo de complejidad y de peligro. ¿Por qué? Porque uno se observa con la mochila puesta de todas sus creencias y de todo su deber ser, digamos, ¿no? Entonces, entonces el paso siguiente y más avanzado sería observar al observador, ¿no? Poder observarte observándote, como un pasito más arriba, ¿no? Entonces, cuando vos observás al observador, ahí podés confiar en tu intuición y decir, ah, me parece que voy por este lado. Y fundamentalmente, a ver, yo creo que es mucho más simple de lo que nosotros creemos en cuanto a, yo digo, ni siquiera pensar en ser feliz, que parece una palabra tan grande. Me quedo con pasarla bien, pasarla bien. Si vos la estás pasando bien, confía en eso. Si no, bueno, desconfía. Si no la estás pasando bien, en cualquier ámbito digo, familiar, laboral, profesional, en cualquier ámbito, si no la estás pasando bien, estás eligiendo pasarla mal. Y la conciencia tiene que ser que vos lo estás eligiendo. Algunos me podrán decir, bueno, pero yo a mí no me queda otra que seguir con este trabajo porque necesito el dinero y demás. Ok, pero que sea conciencia esa elección y que sea conciencia y a la par estés trabajando para buscar otra cosa, mientras tanto. Porque entonces ahí ya vas a notar en vos misma o en vos mismo que estás trabajando o eligiendo algo diferente. Me parece que va por ahí, ¿sí? Totalmente,
Totalmente, es exactamente, yo te estoy escuchando en el momento presente sin irme a mí, pero es tan interesante porque justamente eso es lo que siento, que es cómo va, todo se va hilvanando. O sea, uno va creciendo de acuerdo a lo que la vida te va dando, pero es las elecciones de qué es lo que uno decide decirse sobre esas elecciones. Es decir, todas las elecciones, yo antes decía, fracasé tantas veces, ahora digo, elegí cosas que me enseñaron cosas diferentes. Entonces es lo que vos decís, estás trabajando en un lugar que no te gusta o estás en una relación que no te satisface. Está bien, puede ser que no puedas salirte en este momento, pero sé consciente que no estás en donde querés estar, pero hace un hobby o bien dedícate en algo de que sí te haga feliz en la parte de tu relación, pero sé consciente de observarte lo que estás viviendo, ¿no? No de vivir como, digamos, en una nube, que la vida se pasa y de repente uno mira para atrás y decís, "Ah, ¿cómo es que se fue todo esto así?" A mí me gusta poner el ejemplo, vos hoy durante tu día tomaste un montón de decisiones para llegar a estar sentada ahí donde estás, en el momento preciso y en el momento que vos elegiste, ¿sí? Y la gente que está mirando este video eligió un momento preciso para mirar el video. Esas elecciones que tomaste en tu vida, ese pedacito de vida, fuiste consciente de que vos lo elegiste, ¿sí o no? Sí. De esa manera podés elegir el resto de tu vida. Esa es la clave. De la misma manera que tomaste las decisiones para hoy estar sentada ahí, podés elegir el resto de tu vida para estar sentada donde vos quieras. Por supuesto que hay imponderables, por supuesto que hay muchas cosas que dependen de terceros. Lo importante me parece que es poder observarlas para poder decir, bueno, hasta acá llego, me corro, continúo, no continúo, pero siempre a conciencia, porque si no estamos montados sobre una ola, que es esta Matrix, como le llaman algunos, ¿no? Esta 3D, como le llaman otros, montados en esa ola que nos llevan en la tabla de surf como si el viento nos llevara y no podemos decidir nada. Sí. Entonces, tomar conciencia de bajarme cuando yo quiero y tirarme al agua cuando yo quiero y decidir cuando yo quiero hacer las cosas que yo quiero. Y esto va más allá perdón, va más allá a mí, vos sabés que, lo sabés vos personalmente, que no me gusta este coaching aspiracional de que todo está bien y todo se puede. Yo sé que a veces no se puede. Lo sé, soy consciente y empatizo con eso. Pero sí digo, a pesar de que hay imponderables que no dependen de uno y no se pueden, uno puede ser consciente de eso y ya es el primer paso. El ser consciente de que esto no me gusta, es un primer paso. Porque a veces ni nos damos cuenta que no nos gusta, no lo queremos ver. Y justamente, gracias por la parte esta de enfatizar la parte de ser consciente, se relaciona con el siguiente paso, la siguiente sección del libro, que es la percepción, ¿no? La percepción de la realidad y la realidad. Y eso me recuerda, por ejemplo, a mí, yo cuando crecí, cuando era niñita, así de 10, 11, 12 años, era muy, muy flaquita. Cómo me encantaría tener ese problema ahora, pero bueno, era muy flaca, era un sobre, pasaba por debajo de la puerta. Mi abuela me hacía banana pisada con crema para engordarme, como si fuera, viste, el pavo de Navidad. Pero bueno, y así todo, no engordaba. Bueno, pero el tema es que la percepción mía no era, bueno, soy delgada, sí. La percepción es, soy insignificante. O sea, no existo, no, no. Entonces, jamás en la niñez ni en la adolescencia usé bikini y odiaba ir a la playa porque me sentía tan menos, me sentía tan insignificante. Mi percepción de la realidad era que soy fea, soy flaca, soy... Y cuando hablaba con otra gente decía, ay, cómo me gustaría ser flaca como vos. Y bueno, la realidad y la percepción son tan diferentes. ¿Vos tuviste circunstancias en tu vida donde tuviste la percepción de la realidad y después te diste cuenta que te estabas diciendo una historia diferente a lo que estaba pasando? Eh, a ver,
seguramente, digamos, yo tengo un antes y un después como todo el mundo, digamos, ¿no? En un momento que tomé elecciones diferentes en mi vida. Pero antes sí, las he tenido y durante mucho tiempo yo siempre sentía que representaba un papel en mi vida, en mis trabajos. Y como lo hacía bien, me iba bien. Entonces, digamos, a ver, yo a los 26 años era gerente de operaciones de una empresa muy grande de transporte y yo sentía que estaba actuando de gerente, pero literal, ¿eh? Y hacía teatro en esa época a escondidas de mis jefes y demás, porque no estaba bien visto. Entonces, cuando uno entra en esas contradicciones, realmente es como una realidad paralela, ¿no? Como decir, por un lado tengo mi realidad del día a día, me ponía mi saquito y corbata, iba a trabajar y después me vestía de hippie y me iba a hacer teatro callejero, digamos. O sea, y yo sentía que de alguna manera era la misma persona, pero era más persona cuando hacía lo que me gustaba que cuando hacía lo otro, que lo único que hacía era darme dinero y nada más, ¿no? Sí. Así que sí, creo que sí. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A esta autoobservación y poder darse cuenta qué es lo que uno está eligiendo de alguna manera en su vida, ¿no? Por supuesto que cada elección tiene costos, obviamente, ¿no? Porque yo en ese momento elegí la cuestión económica en vez de elegir lo que a mí realmente me hacía bien. Y eso me llevó a través de los años a un quiebre mucho más duro, digamos, en mi vida, ¿no? Ya con cuestiones físicas y demás, porque, digamos, como dice Jung, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Eh, Totalmente. entonces, en algún momento eso te pasa factura y puede ser muy grave. Por eso es importante que poder transmitir desde lo experiencial y desde lo aspiracional también, ¿no? Transmitir esto para que, y sabiendo de que no es necesario llegar a esos límites, digamos, ¿no? Que uno puede tomar decisiones a favor de uno mucho más rápidamente de lo que cree. Muchas gracias, Fer, porque al escucharte yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo es que yo empecé a cambiar esa parte de la percepción de la realidad con la realidad? Y fue cuando poco a poco empecé a dejar de compararme con el otro. Porque yo me di cuenta que cuando me comparo, siempre va a haber alguien mejor que me va a hacer, que me puedo llegar a hacer sentir como, no estoy tan preparada como esa persona, o soy más vieja que esa persona, o tengo menos que esa persona, o vas a encontrar a alguien peor y vas a decir, bueno, yo estoy mucho mejor que esa persona. O sea, la comparación con el otro, yo me di cuenta que a mí me hizo daño digamos, en esa parte de la percepción de la realidad con la realidad. Cuando poco a poco empecé a decir, me voy a comparar conmigo como estuve ayer. Y si hoy estoy mejor que ayer, estoy mejor. Si hoy estoy peor que ayer, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, me llegó décadas, ¿eh? Esto no es que lo hice cuando tenía en la adolescencia, no. Viví una vida de comparación. Pero Pero además, Cris, perdóname, además la realidad no es ni más ni menos que tu subjetividad frente a un hecho, no es la interpretación que le das a un hecho. Esa es la única realidad. Por eso es tan diferente de una persona que de otro. Hay convenciones, digamos. Yo puedo decir, esta columna que está acá atrás, que estoy señalando, es una columna de madera. Ok, hay una convención internacional que podemos decir, sí, es una columna de madera. Ahora, lo que significa para mí, lo que significa para vos son cosas diferentes, del mismo objeto, ¿se entiende? Y esto sobre cualquier hecho en la vida. No hay hay realidades por convenciones, pero la verdad es que cada uno tiene su propia realidad. Y compararse con los demás es una cuestión del ego nada más, digamos, ¿no? El ego, que es la imagen construida de nosotros mismos, que nosotros nos identificamos con eso. Comparás ego con ego, digamos. Y no interesa en realidad lo que surja de esa comparación. No interesa, es como una discusión de niños. Yo siempre pongo ese ejemplo. Dos niños que discuten y terminan diciendo, viste que yo tenía razón. Es eso nada más, que no tiene ningún sentido la discusión de ego sobre ego. totalmente de acuerdo. Gracias, Fer, como siempre, por esta parte tan sabia de lo que decís, que además
yo estoy haciendo mi introspección y a medida que me haces esta pregunta, digo, tenés razón, claro, que no importa realmente, no importa nada, lo importante es qué historia nos estamos diciendo. La historia que yo me digo, ¿me sirve o no me sirve para llegar a donde yo quiero llevar? En definitiva Sí, es sí. eso, porque si uno se compara con otro y lo usa para tu bien, bueno, mira, tal terminó esto, sí, vamos a darle para darle. Bueno, entonces, en mi caso, a mí no me sirvió porque yo me comparaba para mal, es decir, me comparaba para bajarme o subirme a una forma que no era sana. Entonces, en ese sentido, gracias por hacer la diferenciación. Y el siguiente paso que también habla Heather es la adversidad, de cómo la adversidad nos sirve también para crear la confianza, si lo sabemos usar como una herramienta. Y en mi caso, por supuesto, yo tuve en el 2001 un accidente de auto muy grande, que me quebré el esternón, tuve un pulmón colapsado, no sabía cómo iba a quedar. Y en su momento es tanto lo que me afectó que me agarró una depresión muy grande. Y estuve como 2 o 3 meses con terrible depresión. Que incluso mis padres, yo estaba, me fui a la Argentina, esto me pasó acá en Estados Unidos, pero me fui para la Argentina para estar con mis padres y nos terminamos yendo a Tandil para salir de eso, ¿no? Pero después me di cuenta que poco a poco fui saliendo de la depresión, ¿cómo? Buscando mi silencio. Me acuerdo que iba a caminar solita por el parque, con los pies directamente en el pasto, y el contacto con la naturaleza. Poco a poco me hizo entrar nuevamente a mi cuerpo. Y ahí aprendí, de esa adversidad, aprendí primero a valorar la salud tanto más. Y segundo, a que cuando empiezo a ver que hay algo que me puede llegar a un momento de depresión, enseguida volver a mi cuerpo con la naturaleza. Es decir, yo transformé mi adversidad en herramientas que uso hoy para cuando tengo una luz roja, decir, no caigamos hasta donde caímos. Enseguida pongamos el freno y hagamos un retorno a un camino más sano. En tu caso, algún tema de que hayas vivido, alguna experiencia de adversidad que te haya hecho también dar un vuelco en tu realidad o en tu percepción de Totalmente, la realidad? sí. Este, hace 2 años tuve un accidente cerebrovascular y estaba paralizado la mitad de mi cuerpo, no podía caminar, tenía mi boca torcida, mis manos mal y bueno, yo siempre digo que a mí fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, a pesar de la adversidad. Y no es un discurso, la verdad, no es un discurso para nada. Fue en plena pandemia y los primeros 4 días que estuve internado en el hospital, solamente pensaba 3 palabras nada más. Uno es la vulnerabilidad, la aceptación y la resiliencia. Esas 3 palabras me salvaron porque primero aceptarme vulnerable ante lo que me pasó, porque lo primero que hice fue enojarme conmigo mismo, porque por mi profesión yo dije, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Si yo trabajo con emociones, si yo hago biodescodificación y las sé todas, digamos, ¿no? Primero eso, poder aceptarme vulnerable ante lo que me pasó. Segundo, corroborar la vulnerabilidad con la aceptación en concreto y la resiliencia, que es la capacidad de poder levantarse uno y continuar, digamos, ¿no? Así que, digamos, lo que sí hice, ni bien salí del hospital, al quinto o al sexto día, literal, no estoy exagerando, decidí dedicarme 100% a esto porque yo dije, este es mi propósito. Yo antes hacía varias cosas, aparte de hacer esto, hacía otras cosas que en realidad no me satisfacían mucho. Y me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo, que justamente las razones por las cuales me pasó lo que me pasó tenían que ver con esa contradicción en mi vida, que la traía desde aquel momento a mis 20 y pico de años que estaba actuando de ser gerente, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esta sincronía, que el tiempo y espacio no existe y que realmente era lo mismo lo que me pasaba a los 26 años que a mis 55, que era exactamente igual, que era el mismo momento, quiero decir, no igual, sino el mismo momento, que no hay tiempo y espacio en estas sincronías.
dije, bueno, es el momento, no puedo esperar más, es el momento de hacer lo que yo considero que es mi propósito. Y te puedo asegurar, Chris, que a partir de ahí me cambió la vida literalmente de un día para otro. Yo empecé a hacer un montón de meditaciones con visualizaciones de mi recuperación y demás. En menos de un año ya estaba prácticamente 100% recuperado. Hoy no tengo ninguna secuela, nada, nada. Y digamos, no sé, ni siquiera puedo decir tripliqué mis consultas y todo lo que me pasa hoy profesionalmente, di un vuelco así. Y yo digo, no es magia, yo elegí eso, realmente lo elegí y lo elegí en un momento en que tenía un costo muy grave, grave digo desde lo económico, decidir, dejo todo lo otro y me dedico a esto. A la semana que yo decidí dedicarme a esto, me llamaron de la escuela donde me formé y vos te estás formando para ofrecerme trabajar para ellos. A la semana exacto, ¿eh? Y fue como para mí fue como un rayo de luz que me cayó del cielo, porque realmente no tenía la mínima expectativa de que sucediera eso. Yo para mí era un simple ex alumno y nada más. Ellos vieron algo, no sé qué vieron, que se los agradezco hasta el día de hoy. Muchos lo vemos, Este, por supuesto, lo que tienes para ofrecer. muchas Claro, gracias. sí. Me emociona mucho siempre que lo cuento porque yo no lo contaba esto, yo creo que te lo dije en algún momento, yo no lo contaba esto porque no me gusta ser autorreferencial, pero cuando me di cuenta que era inspirador, dije, bueno, lo tengo que contar, porque si inspira, bueno, bienvenido sea, ¿no? Eso que acabaste de decir es justamente lo que estoy encontrando en este viaje que estoy haciendo con el libro de la confianza. Porque yo soy una persona muy ermitaña y lo estoy quebrando ahora porque no me llevó a ningún lado, porque se necesita, uno es vivir con un grupo, con un equipo, estar en coordinación, en colaboración. Y así que sí, te agradezco todo lo que vas diciendo porque me ayuda también a mí eh, crear mi confianza a medida que vamos hablando. Y bueno, justamente esto lleva al siguiente paso, que es los miedos, ¿no? Como el miedo, si uno no lo sabe manejar, porque es difícil controlar un miedo, pero si uno no lo aprende a manejar, ¿cómo nos puede quebrantar la confianza? Porque nos puede paralizar. En mi caso, fue realmente el miedo a esto, a hablar en cámara. Y, por ejemplo, si yo tuviera que decir en este momento lo que está pasando en mi cabeza, diría, ay Dios mío, quiero cortar esto, quiero empezar de cero, borrar todo, decirle a Fernando, por favor, acepta que hagamos esto de nuevo porque es un desastre. Porque realmente lo que estoy sintiendo en mi cabeza dice, pero no sos así, Cristina, vos sos más light, podés hablar mejor. Y me estoy dando con un caño, pero por el otro lado digo, pero esto es la parte real. Esto es lo que está pasando y lo estoy documentando en cámara. Que no importa lo que uno estudió, que no importa nada de la vida. Si la voz que te dice es un miedo que te paraliza, no te va a dejar llegar a ser tus sueños. Y los miedos tienen diferentes disfraces. Un miedo puede ser un miedo a viajar en avión. Oh, sí, bueno, todo el mundo lo dice. Pero también puede ser un miedo a parecer un estúpido. Y eso nadie lo dice, porque es mucho menos glamoroso. Cualquiera puede decir, me da miedo viajar en avión. Pero, por ejemplo, a mí me da miedo esto de estar en cámara. En este momento, la verdad que a mí me encantaría, como te dije antes, decir, hagámoslo mañana, y no voy a borrar nada de todo esto y me da miedo decir, bueno, ¿qué es lo que la gente va a decir? Va a decir, ¿y esta no podía haber preguntado algo mejor? Y sí, lo van a decir. Y bueno, este es el miedo que en este momento digo, bueno, gracias miedo porque me estás diciendo que tengo que ser más yo, que está bien y que esto es un elemento que estoy usando para crecer en mi confianza para después en un futuro poder servir más y mejor. En tu caso, ¿cómo usaste los miedos como elementos, como herramientas para para superarte y para llegar a donde querés en la vida? Bueno, en principio el miedo es una emoción biológica que nace en nuestra evolución para ayudarnos, no para perjudicarnos, ¿no? Porque el miedo
fue lo que nos hizo cuando éramos cavernícolas, estar alerta ante cualquier depredador y poder anticiparlo de alguna manera. Hoy el miedo se nos viene en contra cuando, cuando es sobre cuestiones futuras o cuando es recuerdo de algo que me pasó en el pasado, pero nunca en el presente, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, el miedo sobre el futuro tiene que ver con las expectativas, y esa es la palabra clave. La expectativa, como a mí me gusta decir, mata cualquier proceso, porque la expectativa siempre es mayor a lo que vos te propongas. Tu expectativa siempre va a ser más grande que lo que logres, con lo cual es como poner la zanahoria con un palito delante tuyo y seguís caminando y nunca la vas a alcanzar porque tiene esa distancia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo logré yo trascender el miedo? Volviendo al mismo ejemplo de antes de mi problema físico, fue no teniendo expectativas sobre lo que iba a pasar, no poniendo expectativas sobre, sí con, a ver, yo sabía y lo sé que iba a estar todo bien, que iba a recuperarme, pero no ponía expectativas de cuándo iba a suceder, para tal fecha ponerme metas, ¿no? Es decir, para tal fecha voy a correr, voy a caminar. No, nunca lo hice. Siempre dejé que fuera un proceso. Siempre dejé y confié en el proceso. Y eso realmente me ayudó muchísimo porque creo que si me hubiera puesto expectativas, la expectativa además te hace vivir frustrado. Mm. Y la frustración a la vez es como un loop que te vuelve a generar miedo otra vez. Miedo a sentirme frustrado. Entonces, no solo es el miedo a no conseguir ese objetivo, sino es el miedo a frustrarte. Además, al poner expectativas sobre el futuro, no te permite disfrutar ese proceso. Aunque sea bueno o malo, pero ni siquiera para ganar experiencia. O sea que Así las que expectativas es lo primero que tenemos digamos, que prestar atención. Cuando vienen esas expectativas, ahí es lo que tenemos que ver, bajémosla para que el miedo se haga más manejable y nos ayude para progresar y no que nos paralice, ¿no? exactamente, y que sea a tu favor, digamos, poner el miedo a tu favor, que sea una alerta. La alerta está bueno tenerlo, está bueno estar atento a lo que pueda suceder, pero es atento, que eso no te perturbe. Claro. Porque en realidad, no, ahora, si vivimos una situación de peligro real, entre comillas, otra vez, para no hablar de real y no real, pero digamos, lo que consideramos real nosotros, una situación de miedo de verdad, ¿no? Que estés a punto de caerte de un precipicio, o que estés a punto, se quedaste sin freno con el auto, qué sé yo, alguna cosa así, que eso es concreto, bueno, el resto del tiempo no te sirve el miedo, digamos, si no Claro. es para solamente estar alerta, ¿no? Y una de las cosas que leí que me encantó es que cuando uno siente el miedo, tiene que ser como para que te diga, hacelo y más rápido. Es decir, en el caso mío, cuando me di cuenta que mi vida profesional me iba a exigir estar en cámara, yo dije, Cristina, lánzate y hacelo con el miedo. O sea, en este momento, como te decía, estoy ahí, está el miedo acá, el miedo de allá, el miedo acá, el miedo acá, pero me lanzo igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a ir, pero puedo empezar a convivir con el miedo y a partir de ahí, de todas formas, lograr mis objetivos. Con miedo o sin miedo, lograr mis objetivos igual y no que me paralice, ¿no? Claro, igualmente ese miedo que vos sentís es miedo a que salga mal algo, con Claro. lo cual tiene que ver con tus Ahí expectativas. está, expectativas, exactamente. Y es justamente hablando de las expectativas, que es la siguiente sección, es hablar con voz propia, ¿no? Las expectativas del otro, que muchas veces una persona tiene expectativas, sobre todo a nivel laboral. Yo recuerdo bueno, trabajando para la Marina de los Estados Unidos, tenía una persona que, bueno, era mi jefa, que me decía, bueno, tenés que viajar cada 3 semanas, tenés que venir a San Diego. Muchas veces no era necesario, pero yo no me animaba a decir, no, no se puede hacer en llamada, en conferencia, y no, iba. Y realmente me costó mucho a nivel personal, me costó mucho a nivel salud, me costó mucho a nivel de todo, porque no supe decir no.
Y es una de las cosas que Heather dice que ella ha eliminado ciertas frases como el decir sí indiscriminadamente o no quiero, pero lo voy a hacer por vos. ¿Cómo es en el caso, por ejemplo, en las mujeres es muy difícil decir no, porque estamos criados, sobre todo el mundo latino, pero yo creo que las mujeres en general, pero en el mundo latino, la mujer tiene que decir sí, tiene que criar a sus hijos, tiene que quedarse en la casa, tiene que atender, porque si no está mal visto. En el mundo del hombre, en tu caso, por ejemplo, ¿tenés algo similar que también pasa, que decís más sí de lo que quisieras o que haces algo que no querés realmente o te pasó, no, quizás no ahora, pero que decís no, no, pero está bien, lo voy a hacer? ¿Es similar a las mujeres? ¿Cómo es tu perspectiva de esto? Yo creo que sí, que es similar, pero digamos, la diferencia es que los hombres, y, y no quiero ser controversial con lo que voy a decir, pero digamos, yo creo, y es mi creencia, que los hombres no padecemos el patriarcado. Lo padecemos sí, sí lo padecemos, por ejemplo, el no está bien visto, entre comillas, como vos hiciste, el conectarnos con nuestras emociones. No está bien visto el mostrar nuestras debilidades. En eso también lo padecemos, ¿no? Ahora, para no entrar directamente en ese tema y centrarme un poquito en lo que me preguntaste, eh, mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace poco, caminando por la montaña. Yo vivo en una ciudad de montaña, caminando por la montaña con una de mis hijas. En un momento paré, la miré y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no hago nada en mi vida que no tenga ganas de hacer. Y fue como casi sentirme realizado, digamos, porque digo, wow, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Y yo soy una persona que vivo humildemente, o sea, dentro, para la cuestión económica y eso, no tengo grandes riquezas, ni muchísimo menos. Pero te juro que en ese momento sentí como, digo, wow, ¿qué más puedo pedir, digamos, ¿no? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puede pedir una persona que pueda vivir sin hacer nada, nada, absolutamente nada que no tenga ganas de hacer? Qué bendición. ¿No? Entonces realmente me sentí agradecido por ese momento, pero no siempre fue así, no siempre fue así. Y los hombres también lo padecemos, eh, yo creo que concretamente en cuestiones laborales y en cuestiones de relaciones también, porque uno lo que necesita, como vos hablabas hoy cuando hablabas de los equipos, el ser humano es un ser gregario, es un ser de grupo, es un ser de manada. Entonces necesitamos esa manada y además necesitamos ser aceptados por esa manada. Y ahí entran las creencias, el deber ser y cumplir con las expectativas de otros. Nosotros todo lo que aprendimos en nuestra vida lo aprendimos de afuera hacia adentro. Nuestra enseñanza es direccional, ¿no? Un profesor frente a un aula, los alumnos del otro lado, que reciben información. Lo único que hacemos es recibir información que después repetimos como loros, que son nuestras creencias, básicamente. Nosotros decimos que el sol se llama sol porque alguien nos dijo que un señor descubrió y le llamó sol. No tenemos ningún tipo de herramienta como para justificarlo ni nada, simplemente repetimos como loros. No estoy diciendo que esté mal, sin juicio de valor, ¿eh? Estoy diciendo cómo funciona la educación. Cuando nosotros, además, que inicialmente empieza con premio y castigo desde nuestros padres, ¿no? Vos lo sabés muy bien, empieza con premio y castigo. Entonces, así vamos formando nuestro ego. ¿De qué manera? Porque para ganar ese premio, que siempre es amor, porque primero queremos la teta de mamá cuando nos la saca y buscamos ese premio. Después de nuestros educadores, después de nuestros educadores superiores, después de nuestras parejas, después de nuestros amigos y hoy con nuestros trabajos, nuestros jefes y con todos buscamos esa aceptación, pero esa aceptación en definitiva es un poquito de amor. Ahora, el problema es que cada vez que nosotros hacemos un pequeño sacrificio para ganar ese poquito de amor, nos alejamos de nosotros mismos. Y ahí es donde se empieza a formar el ego, que es esa imagen construida para que todos
puedan decir, ve, yo soy buena persona, acéptenme. Tuvo un costo el ser esa persona, que no soy yo. No en un 100%, digamos, ¿no? Pero, digamos, en muchos aspectos que nos perjudican, no soy yo. Y yo después me defino, yo soy de determinada manera. Por eso yo insisto en esta frase, no sos de determinada manera y permitite decirte, estoy siendo de determinada manera para poder transformarlo. Eso es muy poderoso lo que dijiste. Estoy siendo para poder transformarlo. Sobre todo Exactamente. porque cuando decimos yo soy y van pasando los años, es como usar el mismo zapato, ¿no? Que tenías a los 5 años, no lo puedes usar cuando tenés 10 ni a los 15. Es decir, tiene que ir cambiando el zapato. Y entonces no somos lo que éramos, estamos siendo, ¿no? Claro. Y eso a veces también a nivel de las expectativas de uno, las expectativas de los demás, a veces uno se identifica demasiado con lo que hace. Y eso Por es, eso es importante esto que vos decías de cumplir expectativas de otros, porque de esa forma nos enseñaron, con las expectativas de otro, porque el otro que nos enseñó es el que nos dice cómo deberíamos ser. Entonces, todo el tiempo estamos cumpliendo con expectativas de otro. Porque esto que vos te da miedo, equivocarte en relación a quién, del deber ser de quién, ¿no? Porque para mí, desde que empezaste hasta ahora, estuvo perfecto todo. Pero en tu inconsciente debes tener un cierto modelo de cómo deberían ser las cosas, que son expectativas de otro, no son las tuyas. 100%. Sí. Gracias, Fer. Y bueno, justamente esto entonces se enlaza con la siguiente sección, que es tomar acción. Y el tomar acción a mí es justo mi tema. ¿Por qué? Porque no tomé acción. Yo fui una vida de libros, yo fui una vida de leer, yo fui una vida estaba haciendo todos esos años, una vida de expectativas no cumplidas. Y sí, lo digo así, tranquila, y lo digo también como para que el que esté del otro lado y se sienta como que es una bolsa de potencial y que no llegó todavía a cumplir su potencialidad, así me sentí yo. Pero llegó un momento, y no hace mucho, llegó hace casi 4 años y medio, cuando dije, bueno, suficiente, voy a hacer algo diferente. Y ahí es donde comencé a estudiar la parte de psicología. Y sí, muy bien todo, pero también estaba en mi parte cómoda, porque ¿qué es estudiar? Es nuevamente volver a los libros, volver a no estar del lado del aprendiz, estar detrás del banco. Todo muy bien. Hasta que un día hablando así con mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer con eso? Otro título más. Así me hace, ¿no? Cuando lo escuché esto, mi mamá me decía, no puedo creer que lo hayas dicho en cámara. Sí, otro título más, ahí, siguiendo acumulando títulos para nada. Y la verdad que dije, tiene razón. Pero en este caso dije, bueno, ¿qué vamos a hacer diferente? Y dije, bueno, esta vez sí tengo que empezar a servir. ¿Qué voy a esperar? A tener 90 años, irme de esta vida, con suerte a que llegue a eso, si me voy antes, y no haber servido, y no haber dado, no haber brindado los dones que para mí son dones dados por Dios, yo creo en Dios, y son dones que me han sido dados, donados para compartir. ¿Y qué? Por mis miedos, por todas esas cosas, las expectativas. Entonces dije, me voy a lanzar. Y el ejemplo que quería poner es que cuando fui a una recepción que había, estaba la autora, Heather Monahan, y me animé a presentarme, me animé a decirle quién soy, y de ahí surgió este proyecto, porque me lancé, me rompí mis propios estar en la cueva, porque yo en ese sentido muy al estilo hombre, ¿no? En mi cueva, en mi caso es esto, ¿no? Con mi biblioteca. Salí de ahí y de repente un mundo totalmente diferente se abrió, porque ahí es donde dije, ahora sí puedo empezar a tomar acción de lo que hice. Entonces te pregunto, Fer, en tu caso, ¿cómo fue el romper el huevo, el romper el hielo cuando dijiste, acá me lanzo, acá hago algo que nunca hice antes y me lanzo? Bien.
Me quedé pensando en lo que dijiste antes, lo que venía diciendo, porque me parece súper interesante cómo funcionó cuando no le pusiste expectativas, justamente, ¿no? Decidiste lanzarte sin ninguna expectativa, pues no sabías lo que ella te iba a decir, No. Helen te iba a mirar siquiera, Sí, sí, sí. eh, y lo sé porque me lo contaste antes, esto, y entonces así es, digamos, poder tomar acción es correrse de la frustración que provoca la expectativa. Entonces, a veces uno tiene un dejo de iluminación, no quiere decir que todo el tiempo lo pueda hacer. Vos lo pudiste hacer en un momento que ni siquiera sabes por qué te surgió hacerlo. Entonces, a ver, dos cosas me gustaría decir sobre esto. Por un lado, esta cuestión es confiar en la espontaneidad que uno pueda tener, que es el instinto. Por otro lado, el no querer racionalizarlo todo, no querer encontrarle expectativas, perdón, no querer encontrarle una explicación a todo. Y confiar también en nuestra intuición. Entonces, sí a conciencia, siempre a conciencia, de lo que estoy haciendo, ¿no? Tomo acción, soy consciente que quiero tomar acción. ¿Y por qué digo esto? Porque si tomar acción significa decir, voy a hacer 10 meditaciones por día para salir adelante, como en mi caso, 10 meditaciones por día, y me lo propongo así, es lo único que hago es resistirme al proceso. Porque aunque sea una cuestión espiritual, si yo lo transformo en una necesidad o lo transformo en un deber ser, no funciona. No funciona porque lo único que va a generar es que la expectativa siempre sea mayor a la realidad y eso te frustra. Entonces, cuando hagas 10 meditaciones, vas a querer hacer 12 porque esas 10 no te dieron resultado y después van a ser 15 y no, nada te va a alcanzar. A mí 1000 veces tengo consultantes que me vienen con estas interrogatorios, no interrogatorios, con estas, cuestionando estas cosas, y yo le digo, no hagas más nada. Me lo dijiste a mí en una de Ah, nuestras es verdad, sesiones. es verdad, claro, porque esa autoexigencia termina en frustración y no es tomar acción eso. Tomar acción es siempre a conciencia. Y es un paso. Yo siempre digo, yo en una época de mi vida trabajé en construcción, pintaba casas. Y a veces tenía unas paredes enormes que pintar. Y yo nunca miraba todo, pero mirábamos en aquel momento, que no nada que ver con esto que hago ahora, ¿no? Pero me acuerdo siempre de esa lucidez, entre comillas, que tuve, de no mirar toda la pared. Iba Mm. centímetro a centímetro, digamos, ¿no? Y era eso el proceso, porque ahí está, cuando uno, digamos, toda toma de acción comienza con un primer paso, aunque sea una pavada, una verdad de perogrullo, Sí. pero cualquier travesía empieza con un primer paso. Y atreverse a dar el primer paso es un acto de valentía y es un acto para que uno pueda valorarlo y que sea conciencia. Por eso digo, ese primer paso tiene que ser a conciencia, por más chiquito que sea, ¿eh? Porque además, voy a decirte una cosa más sobre esto. Cuando vos lo pones en tu cabeza, y esto no me canso de decirlo, cuando vos te pones en tu cabeza ese objetivo en ese primer paso, tomar conciencia que ya todo el proceso está sucediendo. Y eso tiene que ser alivianador en nuestra mochila de ese deber ser, porque ya es decir, bueno, ok, ya estoy haciendo algo para mí, ya me lancé, hice un primer paso, no necesito esperar al resultado final para disfrutarlo, tengo que empezar a disfrutarlo ahora y eso va a ser alivianador y va a ser ejemplificador para los próximos pasos, ¿no? Y esto que acabas de decir es fundamental, el que tenemos que celebrar cada paso. A veces esperamos a que la celebración tiene que ser porque uno se recibió, o porque se casó, o porque compró la casa, y a veces la celebración es simplemente porque tomaste un pequeño paso. En mi caso fue cuando le mandé el primer mensaje por LinkedIn, le mandé algo a Heather. Ese fue mi primer paso, un mínimo paso. Y lo celebré porque dije, "Ah, nunca en mi vida había hecho algo así", sobre todo porque ella es de las autoras más vendidas de acá de Estados Unidos. Y dije, no, ella, ¿quién me va a contestar? A mí. Y me contestó. Y dije, oh, pero más que el tema pasa más allá de que haya contestado o no. Aunque no haya contestado, yo
ya había roto mi cascarón cuando mandé el mensaje. Y esa es la parte que quiero compartir de la vulnerabilidad, de que no tenemos que medir el paso, es simplemente dar el paso. Y para alguien como tanto vos como yo por el accidente y tú, el tuyo por el otro accidente, los dos tuvimos que dar un primer paso físico, porque yo no me podía mover. O sea, directamente teniendo esto, el esternón partido, no podía moverme. Entonces, para mí, el levantar, yo no podía ni levantar una cuchara, porque todo eso no podía. Entonces, para mí, la primera vez que pude moverlo por mí misma, ese primer paso fue gigante, que, o sea, como en todo, o sea, pasa en lo que vos estás diciendo, es la celebración del paso sin expectativas de qué grande o qué pequeño es ese paso, ¿no? Y por último, tenemos el último paso, que es justamente el que también, después del de tomar acción, para mí también ha sido gigante, que es el de aprender a pedir ayuda. Y eso es gigante, porque muchas veces en la confianza, cuando uno no la tiene, se piensa que uno, o sea, no confía en los demás para pedir ayuda. No, no te saben, no te van a ayudar. Entonces, lo haces todo vos, terminás poniendo mucho más energía de lo que se necesite, muchas veces ni siquiera concretando, porque no tenés tu equipo, tu ayuda. Y en mi caso fue pedir ayuda. Por ejemplo, es cuando empecé con el coaching contigo, que para mí es fundamental, y para el que esté escuchando, que lo piense 5 veces y dice, ¿coaching? ¿De qué? No, es espectacular, porque es un proceso en el que hablas sin estar ahí tendido como en una psicoterapia, que no estoy criticando la psicoterapia ni para nada. Yo estoy estudiando psicología, que no es psicoterapia, pero nada de criticar nada. Pero a mí el coaching es como es sublime, porque es sutil, pero llega bien en profundidad a lo que necesito para ir al próximo paso, porque está con toda la parte neurobiológica y vamos a toda la parte ancestral y parte de hoy, sin poner culpas en nadie, sino centrándonos en las emociones. Y la otra cosa es sentir lo que sentimos, ¿no? Y bueno, y todo eso viene a qué, porque estoy aprendiendo a pedir ayuda. Y eso es lo que a mí me está liberando para poder dar más y mejor. En tu caso, ¿cuándo te costó pedir ayuda? ¿Lo pudiste hacer desde siempre o en algún momento dijiste, necesito ayuda? No, me costó, claro que me costó. Porque además yo era, a ver, de adolescente era insoportable, digamos, un adolescente pseudo intelectual que las sabía todas y no necesitaba ayuda de nadie. Y eso de alguna manera siguió bastantes años. Además, estas creencias que uno tiene sobre uno mismo siempre se van potenciando de alguna manera porque, digamos, una creencia también tiene que ver con nuestro sistema de supervivencia y al creérnosla de que podemos, siempre de alguna manera la vas corroborando porque 2 o 3 veces te sale bien y crees que vas por ahí. Entonces menos ayuda vas a necesitar. Eh, y bueno, yo para eso me tuve que dar la cabeza contra la pared feo, digamos, ¿no? Y en estos días que yo contaba hace un ratito, que estuve en el hospital los primeros días, bueno, ahí fue, no fue la primera vez, pero digamos fue la gran enseñanza de que indudablemente reconocer que solo no podía. Y anteriormente sí hice, bueno, cuando comencé a estudiar el coach neurobiológico, también pedí ayuda de consultas previamente, eh, pero siempre asociada a algún quiebre en mi vida. Y eso es lo que yo apelo para que no tenga que suceder eso. Somos muy cabezones y cabezonas, y esperamos a los puntos límites para pedir ayuda. Y pedir ayuda no es pedir ayuda, reconocerse, a ver, porque puede ser que inconscientemente te remita a que pido ayuda porque soy débil, ¿no? Y a veces no es esa la asociación que hay que hacer. Pido ayuda simplemente porque la necesito y porque somos
seres empáticos, que necesitamos la colaboración y además porque potencia, la ayuda potencia todo lo que vos podés ser. O sea, si vos solo podés llevar este proyecto, seguramente con ayuda lo vas a potenciar más. Seguramente si vos haces, si hicieras de estos videos la edición, el sonido, todo, o sea, Imposible. generar equipos de trabajo y ayuda no quiere decir de que vos tengas que ser amigo de todo el mundo, pero sí buscar ayudas particulares en lo profesional de nuestra salud mental, obviamente, pero en todo sentido, desde las cosas prácticas. El trabajar en equipo es maravilloso. Yo que hago retiros, te puedo asegurar que la energía que se crea es algo tan maravilloso. A ver, por ejemplo, en este último, no me voy a hacer propaganda, pero en este último Hacelo que porque la gente lo necesita. Estuvimos hablando de esto, yo lo voy a hacer cuando hagas el próximo, donde sea, lo quiero hacer, te quiero traer a Estados Unidos para que hagas cosas así también acá, porque se necesita. Por favor, háblanos de eso, sí, por favor. el retiro que hicimos lo hicimos acá en la Patagonia Argentina, en Bariloche, que es la ciudad donde yo vivo, en un marco espectacular de lagos, montañas. Y bueno, básicamente consistió en caminatas conscientes, trekking consciente. Y decir trekking consciente se refiere a que iniciás la caminata con una consigna. En este caso nosotros trabajamos, en 3 días trabajamos energía femenina, después energía masculina y después el equilibrio. De todas maneras, a lo que iba es que se generó un grupo eh, que uno se conecta con la gente desde la emocionalidad. No necesitas decir, ¿y vos qué haces de tu vida? Nadie, terminamos, hasta que no terminó, nadie sabía qué hacía el otro y el cariño y el amor que se generó fue maravilloso. Y yo en mi charla final hablé justamente de eso, de cómo podría ser la comunicación en la humanidad si no necesitáramos de esos patrones de, ¿y vos qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Sos casada? ¿Sos soltera? Comunicarnos desde ese lado y no comunicarnos desde el lado que vale, que es desde las emociones y desde el amor. Simplemente eso. Y cuando digo amor, no me refiero al amor romántico, no me refiero al amor como nos lo plantearon, al amor verdadero, el amor que yo puedo decir que siento por Cristina. Es un amor que no requiere, no tiene ninguna explicación, es simplemente la conexión energética que uno tiene. Y eso que se genera en estos retiros, porque después volvíamos al hospedaje y teníamos talleres y charlas, hicimos constelaciones familiares también, en fin, una serie de actividades, pero todo el tiempo esas actividades estaban basadas en ese tipo de conexión, donde vos no necesitas, es más, te diría que saber el nombre por decir, bueno, te llamo de alguna manera, pero si no, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Realmente es muy emocionante vivirlo y creo que es el camino ese, realmente creo que es el camino, ¿eh? Creo que es el camino, porque, y realmente ahora voy a hacer un paréntesis, porque cuando yo estudiaba teatro también se da eso. En las clases de teatro uno también se relaciona con la gente desde ese lado, a través de juegos, ¿no? Como un niño, juego. Los niños no necesitan preguntarle al otro niño, che, ¿tu papá de qué trabaja? No, no le interesa, ni de dónde naciste, no le interesa. Se relacionan a través del amor, nada más. Y eso es algo que lo perdemos con los años. Por eso en el taller del niño interior, que también hicimos en el retiro, hablamos de eso. Justamente el retiro se llamó Recrear, sentir que es posible. Y recrear porque también venía de recreo, ¿no? El recreo de la escuela, y recrear de crear varias veces, digamos, de seguir creando. Por eso el sentir que es posible, ¿no? Así Maravilloso. que creo que la comunicación va por ese lado y nada, ojalá que se propague porque realmente es tan maravilloso. Y eso es lo que te iba a decir, que primero gracias por compartir esto y después vamos a poner todo para que la gente se pueda conectar y que te puedan primero tener como un coach, es maravilloso.
pero o sea, también para los retiros y para las charlas que das. La verdad que todo lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer para que la gente te conozca. Lo segundo que te quería decir es, vivimos por décadas en lo que hacemos, en lo que tenemos, eh, con quién estamos, y me imagino qué experiencia divina debe haber sido que uno no tenía que decir ni si había estado casado, si era divorciado, si tenía o no tenía hijos, si tenía o no tenía dinero, si tenía o no tenía profesión, si tenía o no tenía estudios, si tenía o no tenía casa. Qué hermoso, qué liberación. Es como que en cierta forma es un retiro donde es el espíritu, sin, o sea, estando sí en un cuerpo, pero como que se comunican a nivel espiritual. Es totalmente fuera de la forma. Qué liberador, sobre todo cuando estamos, sobre todo, bueno, en Latinoamérica, bueno, en Argentina, siendo nosotros argentinos, pero que hay tanto dolor en la forma, ¿no? Que hay tanto dolor porque, no sé, por la parte de económica o por la parte de salud o por tantas cosas. La forma, en cierta forma, está ligada a un dolor que trae. Pero ustedes hacen, vos hiciste este retiro que ofreciste, liberando de esa parte de la forma para estar en la emoción, estar en la parte eh, espiritual de la conexión de amor verdadero. Qué hermoso. La verdad que sí, yo creo que uno lo trae en lo que nosotros llamamos el cuerpo del dolor, ¿no? Eh, lo traes y es universal, eso no es de Latinoamérica o de Europa, más allá de las realidades personales de cada uno, ¿no? Pero lo que está herido en realidad es nuestro niño. Ese es el verdadero dolor. El dolor lo trae nuestro niño interno y tiene que ver con esto que hablamos hace un ratito, digamos, con todo lo que fue perdiendo ese niño, con toda esa frescura, esa alegría, esos valores que tienen los niños, que en algún lado nuestro lo tenemos, pero están ahí dormidos y olvidados. Y entonces el poder recuperar, a ver, a vos te dicen que que no sos media, por un lado te dicen que sos media naranja y por otro lado te dicen que sos una naranja entera. Pero ¿cómo obtenés esa media naranja si no es recuperando esas partes perdidas que va perdiendo ese niño? ¿No? eh, Nuestras sociedades van condicionando las personas, las van moldeando y terminan siendo como la mayoría que somos como zombies o robots que nos dejamos llevar por esa cresta, esa ola que hoy hablábamos más temprano, ¿no? Entonces poder correr, poder cuestionar, a ver, si algo yo sé es que no tengo ninguna certeza. Las certezas son fundamentalmente nuestras creencias y las certezas son fundamentalmente límites. La certeza es un límite. El poder correrse de las certezas, el cuestionar nuestras creencias, creo que es el camino para poder liberarse, ¿no? Sentirse libre realmente. Y la libertad es emocional. La única libertad que existe es emocional. Siendo libre emocionalmente no necesitas nada. Es como ese momento, esa epifanía que yo sentí cuando dije, no estoy haciendo nada que no me gusta. Hasta yo mismo me asombré al decirlo, pero me di cuenta que era real. Entonces, a veces es más simple de lo que nosotros creemos. A veces pasarla bien, ¿no? Como dijimos hoy, de no ponerlo en grandes carteles, ser feliz, ¿no? Porque el ser feliz es como un modelo hollywoodense de la felicidad, ¿no? Entonces, digo, pasarla bien. ¿A qué viniste a la vida? Pasarla bien. Elegí pasarla bien. Y es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Lo que acabas de decir me hace acordar, eh, para bueno, ir concluyendo esto, pues gracias por todo este tiempo que me has dado para esto, pero me hace acordar tan importante que es el agradecimiento, ¿no? Y estaba pensando, claro, cuando uno dice, bueno, claro, vos podés estar agradecida porque, bueno, podés caminar o porque tenés una casa o porque esto, por lo otro, pero tanto vos como yo, como la audiencia, la felicidad o el pasarlo bien no quiere decir que uno ha llegado a destino.
el agradecimiento puede ser porque, por ejemplo, en este momento puedo hablar, porque hay gente que no puede hablar, porque puedo mover las manos. Cuando, hace 20 años, cuando tuve el accidente, no podía moverme, porque tengo la coordinación, porque hay electricidad, por ejemplo, en Argentina, sobre todo que cortan tanto electricidad, porque hay electricidad, porque uno abre el agua y hay agua caliente. Y si no hay agua caliente, bueno, porque hay agua, porque es agua potable. Es decir, la felicidad o encontrar la gratitud es como si fuera una plegaria constante. Y yo eso lo empecé a hacer, creo que te lo había comentado en una de nuestras sesiones, pero empecé a tener esta plegaria de la gratitud hace no mucho, hará unos 2, 3 meses, que empecé a decir gracias. Cada vez que me viene algo negativo, empiezo a decir, pero gracias porque no sé, porque tengo la computadora. Gracias porque hay electricidad. O todo lo que íbamos diciendo. Si uno empieza a decir por las pequeñísimas cosas, gracias, la empezás a pasar bien sin necesidad de la gran felicidad. La empezás a pasar bien, por ejemplo, esto para mí es felicidad, la estoy pasando bárbaro y es la gratitud de tener a un ser humano como vos, con todo lo que ofreces, con todo tu servicio a la humanidad, dándome todo este tiempo de esta conversación que sé que le va a hacer tanto bien a tanta gente. Y sé que a medida que se vaya expandiendo la palabra, va a haber más y más necesidad de hablar sobre lo que no se habla, qué es lo que se tiene que hablar, qué es esto, las emociones, la confianza, lo que nos lleva a poder llegar a vivir al máximo de nuestras potencialidades. Así que, Sí, yo Fer, sí. agregaría algo nada más que tiene que ver con la confianza, justamente, para hacer honor al libro, ¿no? Y que ese gracias, no, a ver, uno puede tener la creencia de agradecerle a Dios o al Dios que tenga o lo que sea, eh, que no sea resignación, porque en realidad las gracias uno se las está dando a uno mismo, porque uno también, y para nuestro inconsciente sobre todo, es el responsable de ese día, para nuestro inconsciente, digo, ¿no? Así como nuestro inconsciente nos hace culpable de un montón de cosas y qué sé yo, también nos hace responsable de lo que estamos agradeciendo. Entonces, cuando vos decís gracias, también te estás diciendo gracias a vos, porque de alguna manera sos partícipe de que eso funcione. Si uno fluye energéticamente y hace que tu computadora, este Zoom, no falle en ningún momento por falta de internet y demás, tiene que ver con la energía en la que estamos vibrando. Entonces, ese gracias también es para nosotros. Yo digo gracias todas las mañanas cuando recién me levanto, pero también le digo gracias a mi auto por arrancar, que mis hijas una vez se reían y me hicieron bullying porque yo le acariciaba el auto y decía gracias porque había arrancado, nada más. Y no es que sea un auto viejo ni nada, pero bueno, lo agradezco igual Sí. porque soy agradecido, pero en algún punto creo que uno tiene que también valorarse en esta confianza de que uno está haciendo las cosas bien para que funcione, porque es la energía en la que estás vibrando y eso hace que tu vida vaya para un lado determinado. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad que, Fer, yo seguiría hablando y hablando y hablando, pero lo bueno es que se termina, bueno, la serie sí, de este libro maravilloso que realmente me encantó la simplicidad con la que fue escrito, me encantó todo, me encantó el tema y sobre todo lo que realmente le estoy agradecida es que me ayudó a mí a salirme de mi molde y a empezar esta serie. Si no, no lo hubiera empezado. Y, y realmente espero, Fer, no solo vamos a continuar con nuestros coaches semanales, pero realmente quiero empezar a colaborar contigo como lo hablamos en el pasado, porque hay muchas cosas para hacer y se necesita mucho sobre la parte del empuje mental, ¿no? Hay mucha necesidad de dar, ¿cómo diría? De dar recursos que la gente pueda tomar para tener elecciones de salir de donde están en este momento atrapados. Y hablar de la salud mental, hablar de la parte de neurobiología, de neurociencia, hablar de todo lo que tenga que ver con dar recursos, para mí es
servir al otro y definitivamente es algo que vos y yo compartimos para nuestro rol en la vida, ¿no? Absolutamente. Y también estoy dispuesto para lo que necesite. Gracias, Fernando. Si la gente, entonces, ¿cómo te puede encontrar la gente? El que quiera Me contactarse contigo. parece que la manera más simple es por mi Instagram, que es muy sencillo, es Fer Zaretti Coach. Ahí me pueden encontrar y contactar para lo que sea. Me parece hoy por hoy, lo más fácil de acceder. Perfecto. Y yo de todas formas voy a poner los enlaces en la parte escrita de la entrevista para que la gente directamente pueda contactarte directamente. Bueno, te agradezco Fer, muchísimo. Un muchas placer. gracias nuevamente y bueno, sigamos construyendo confianza juntos y lo que vendrá también. Muchas gracias por haber compartido este episodio número 9 con Fernando Zaretti. Gracias, Fernando, por toda tu sabiduría, con tanto cariño y con tanto amor que nos has compartido, el camino para crear confianza juntos. Si les ha gustado este episodio, por favor, compártanlo. Si quieren leer el libro de Heather en inglés, vayan al enlace y lo pueden comprar directamente. Si lo quieren traducido, pónganlo en la sección de comentarios y lo traduciremos a la brevedad. No se pierdan el último episodio de esta serie, porque vamos a tener a la autora misma, a Heather Monahan, con nosotros. De mi corazón a tu corazón.